y cómo es como muy interesante la vida del maguey en el sentido de que está adaptado a esas condiciones climáticas y de suelos, y cómo transcurre su vida, y allá decimos que nos da muchas cosas, ¿no? Desde que es bebecito y empieza su ciclo, pues empieza a dar los chinicuiles, los gusanos de maguey, los michiotes, las pencas para hacer las xomas. Ya cuando alcanza como un nivel de adultez, ya se le puede raspar y se saca el aguamiel para hacer el pulque, pero además implica, ¿no?, como un trabajo de las personas que lo cuidan y de las familias. Por ejemplo, la persona que raspa, que se le llama tlachiquero, pues tiene que estar día y noche los 365 días del año, 2 veces por día, para raspar el maguey, para llevar el aguamiel al tinacal. Mi nombre es Ana Patricia Valencia Ávila, soy doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente soy investigadora independiente. Yo hice la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en Ciudad Universitaria. Y bueno, después tuve varios trabajos, sobre todo en ONGs que se dedicaban a trabajo con pueblos originarios, con mujeres, en fin. Después entré al posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde estuve la maestría en Antropología Social y después el doctorado en Antropología Social. Y bueno, pues ahí digamos que fue mi formación propiamente como antropóloga, aunque digamos en mis trabajos como trato de combinar o integrar esta parte de la sociología con la antropología, que en realidad pues tienen muchas cosas en común y se alimentan, ¿no? Entonces siempre trato, ¿no?, como rescatar lo que aprendí desde la licenciatura, que en realidad pues es muy orgánico con lo que después me dio la Escuela Nacional de Antropología. Yo creo que desde niña, bueno, mis papás son de una comunidad rural del estado de Hidalgo, y desde niña me llamaba mucho la atención como algunas cosas que yo veía que se me hacían muy bonitas, o que yo me preguntaba, ¿no?, ¿cómo hacen tal cosa? ¿Cómo las señoras hacen las quesadillas? Los señores que raspan, o por qué saben hacer albañilería. O sea, me daba como mucha curiosidad el poder saber, ¿no?, de sus vidas, de sus historias. Entonces yo creo que desde niña pues me llamó como mucho la atención eso. Y después, como en mi formación, digamos en la preparatoria, en la universidad, creo que como esa vocación se va como afianzando, digamos, con los profesores, ¿no? Afortunadamente tuve muy buenos profesores en la licenciatura, en el posgrado, y creo que eso va como concretando ciertas aspiraciones o ciertas líneas de investigación, que en mi caso pues se fueron más justo hacia lo rural, pero sobre todo al trabajo con la tierra, a los modos de vida, ¿no?, de las comunidades campesinas o de pueblos originarios, hacia sus formas de ver la vida, sus filosofías, que además, bueno, la filosofía es, digamos, como un marco teórico, pero además como la aplicación práctica, ¿no? Entonces eso siempre me pareció súper interesante y bueno, pues sobre todo como muy vinculado a esto del mundo rural, por un lado, pero además como esta explicación estructural o estas explicaciones que dan cuenta de los procesos, por ejemplo, de la clase campesina en México, ¿no? Eso también me parece como muy importante para entender el mundo rural. Entonces, como haciendo como esta integración de todos estos aspectos, es como van surgiendo mis líneas de investigación, ¿no? Además, bueno, otra vertiente, pues dándole como, para mí, como mucha importancia al testimonio de las personas, ¿no? O sea, en cómo ellos viven, como esa parte teórica o esos marcos teóricos antropológicos o sociológicos, cómo las personas lo encarnan, ¿no? Lo viven, qué hacen con esas condiciones que a veces no son tan favorables, pero cómo le hacen, ¿no?, para afrontar, para sacar algo bello de ahí. Esas son como mis líneas de trabajo y lo que a mí me ha apasionado muchísimo de la sociología y de la antropología.
Bueno, mi línea de trabajo actual, yo creo que ha sido un continuo, sobre todo en el trabajo con comunidades rurales o campesinas o de pueblos originarios, pero le doy como mucha importancia a la historia, a los procesos largos, digamos. Me gusta en los análisis, no solo como el análisis de la época actual o de la coyuntura, sino por qué la situación actual, de dónde vino, ¿no? De esos procesos históricos que son mucho más largos y que nos hablan de ciertas etapas y de ciertos procesos que nos explican la actualidad, pero como que además dan luz para los proyectos futuros, ¿no? Esa es como una línea que yo ubico como muy presente en mi trabajo. Y en la actualidad, bueno, gran parte de mi trabajo, de mis propuestas se basan en mi experiencia con el trabajo en el posgrado, obviamente, sobre todo con la tesis de doctorado que realicé acerca del maguey, el maguey pulquero, la memoria biocultural del maguey pulquero, en una comunidad del estado de Hidalgo, el barrio de Chapultepec, bellísima comunidad, de donde son mis papás, mis abuelos. Y bueno, de ahí, digamos, el trabajo fue como la concreción de muchas otras procesos que yo había tenido, pues desde la preparatoria, la licenciatura, por supuesto el posgrado, pero digamos, este trabajo como que me permitió como concretar ciertas líneas, ciertas estrategias, ciertas maneras en las que yo veo la antropología o yo quiero hacer antropología enfocado justamente pues en el mundo rural, ¿no? En este sentido, mi trabajo se centró en la memoria biocultural del maguey, es decir, en cómo el maguey pulquero, además del que se saca el pulque, que como ustedes saben pues es una bebida fermentada muy, muy característica del centro de México, de orígenes prehispánicos, con un fuerte arraigo, ¿no? en la cultura de las comunidades que la producen. Entonces me interesó como hacer una compilación de todo el trabajo que va alrededor del maguey y de la vida del maguey, que en realidad es muy bonito, ¿no? La biografía del maguey, desde que nace hasta que muere, porque cuando muere todavía da un fruto, ¿no? Y como hacer la similitud con la vida de las personas que trabajan el maguey o de las familias que trabajan el maguey, porque el maguey tiene como ciertos atributos, ¿no? Es generoso, es inteligente, da muchas cosas. Entonces lo que quise un poco hacer además con el trabajo fue como poner de manifiesto estas características que tiene el maguey, pero que también se pueden como traspolar a las personas que trabajan con el maguey y a sus familias, en el sentido de generosidad, de todo lo que saben hacer y de todas las dificultades que a veces tienen como que sortear, ¿no? para continuar con este modo de vida, que también es algo muy, muy bonito y es otra línea de trabajo, ¿no? Que es justo como una peculiaridad, bueno, no sé si una peculiaridad, pero sí algo que caracteriza, creo, en mucho a los mundos rurales de hoy, ¿no? Que son como ciertas problemáticas a las que se tienen que enfrentar, ¿no? Estos actores rurales, el despojo de sus territorios, las violencias, el poco valor que se le da socialmente a veces al trabajo de los campesinos, a lo que producen los campesinos, el acceso a los servicios, los megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, acá en el barrio de Chapultepec hay un proyecto fotovoltaico que está como ahí en proyecto, que afectaría a 3 municipios de la altiplanicie pulquera. Entonces también esa es como otra parte, ¿no? Cómo viven las personas y cómo hacen frente a esas adversidades, ¿no? Con dignidad, a veces con valentía, con preservar o con como preservar y las persistencias, ¿no? De sus tradiciones, de sus formas de ver la vida y de sus prácticas. Entonces, de eso es el trabajo con el maguey, ¿no? Todo lo que produce los chinicuiles, los gusanos de maguey, los michiotes, en la parte como de los alimentos, el pulque, ¿no? Que es además de dar como
un sustento económico a las familias campesinas, pues es una fuente de identidad, de cultura, de orgullo, ¿no? De cohesión social. Entonces es muy vasto el tema y a mí me gustó muchísimo, ¿no? Sobre todo porque hay muchas cosas que desconocemos, que yo, pues incluso, ¿no? Digamos, mis papás son de allá, yo de niña pasé muchas vacaciones y muchos cumpleaños y muchas fiestas allá, y yo desconocía pues prácticamente todo del maguey, ¿no? Bueno, obviamente el pulque es delicioso, la barbacoa, los chinicuiles, pero bueno, detrás de eso hay todo un trabajo, una vida, unos conocimientos que a mí me pareció muy importante pues como retratar en la tesis, y que en sí, bueno, yo soy compiladora, hice el trabajo, en fin, pero pues realmente los verdaderos, los auténticos especialistas de ese trabajo pues son las personas, ¿no? Y que diario están trabajando en el territorio. Eso es muy importante, yo creo que mencionar también, ¿no? Como el territorio físico, vamos a decir, en el cual se desenvuelven estas ruralidades, ¿no? Más allá de las identidades o más allá de lo que podamos hacer los que trabajamos en la ciudad, creo que hay que poner como especial atención a esos territorios, ¿no? Que finalmente son el sustento de plantas como el maguey o de flora, de fauna, en fin, son el sustento, ¿no? que le da vida a esas ruralidades o a esas bioculturas. También acerca del maguey, creo que es muy importante justamente el conocer a la planta como una planta que está totalmente adaptada a los territorios de donde es endémica, ¿no? En este caso, donde yo hice mi trabajo de campo, son climas áridos, pocas lluvias, son tierras que se les llama delgadas, y como es como muy interesante la vida del maguey en el sentido de que está adaptado a esas condiciones climáticas y de suelos, y cómo transcurre su vida. Y allá decimos que nos da muchas cosas, ¿no? Desde que es bebecito y empieza su ciclo, pues empieza a dar los chinicuiles, los gusanos de maguey, los michiotes, las pencas para hacer las xomas. Ya cuando alcanza como un nivel de adultez, ya se le puede raspar y se saca el aguamiel para hacer el pulque, pero además implica, ¿no? Como un trabajo de las personas que lo cuidan y de las familias. Por ejemplo, la persona que raspa, que se le llama tlachiquero, pues tiene que estar día y noche los 365 días del año, 2 veces por día, para raspar el maguey, para llevar el aguamiel al tinacal. El pulque, como ustedes saben, tiene un proceso, es una bebida que requiere muchísimos cuidados, muchísima limpieza, que no le entre demasiado el polvo, o bueno, más bien que no le dé, tiene que tener una temperatura adecuada, que no le entre el polvo. Todo se hace con muchísima limpieza, todo tiene que tener como un control muy adecuado, y eso implica, de nuevo, muchos saberes, muchos conocimientos que tienen las personas que trabajan con el maguey para saber leer cuándo ya está listo para caparse, cuándo ya se puede raspar, para cuidarlo, para cuidar las pencas, en fin. Es como una historia muy, muy bella, ¿no? Porque incluso después de que el maguey da el aguamiel, que en realidad solo son como aproximadamente 6 meses que el maguey está produciendo el aguamiel, sigue otro proceso, ¿no? Cuando se hace viejito y muere, y siempre es como muy interesante que las personas reconocen, ¿no? Que cuando el maguey muere incluso sigue dando cosas, ¿no? Que es las pencas secas, pues se ocupan como leña para la cocina, y las pencas que se hacen en el mesal, que es para que coman los animales, ¿no? Los borregos, los chivos. Entonces, digamos, es como todo un sistema, ¿no? En el que se aprovecha muchísimo el maguey, pero además el maguey no es visto como un objeto, como una planta, sino como alguien que es muy apreciado, ¿no? Que en las entrevistas se dice que el maguey es inteligente, que es generoso,
que se adapta, y se refieren a él las personas pues con mucha admiración, con mucho cariño, y eso es como muy importante, ¿no? Entender la relación que a veces en los mundos rurales se tiene con los elementos que nosotros llamamos de la naturaleza, pero que en realidad en este caso podemos analizar que el maguey es como parte de la familia, de una familia que se convierte en comunidad, y entonces eso ayuda mucho como a entender ciertos procesos, ¿no? Y ciertos cariños y ciertos apegos por la planta, que de nuevo vuelvo a mencionar, esto no quita los problemas actuales a los que se enfrentan las comunidades campesinas también, como justo tiene que ver pues el poco pago que se da por su trabajo, el acceso, el difícil acceso a ciertos servicios de salud, de educación, de oferta cultural, y creo que en general, como yo decía, el poco valor que a veces como sociedad le damos a este trabajo, ¿no? Al trabajo campesino, al modo de vida campesino, que es súper importante, ¿no? Para la supervivencia, ¿no? De la humanidad, y creo que eso es también como muy importante, la labor que hace el seminario, como de difundir justamente los modos de vida de los mundos rurales y todo lo que aportan a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de historia, y pues justo por eso creo que me apasiona tanto como estos temas. Bueno, del trabajo con el maguey hay muchísima literatura, hay mucha literatura pues desde los cronistas, hay desde la historia, desde cómo fue como el auge del pulque, de la industria del pulque, hay una bibliografía muy amplia. Bueno, yo recomiendo mi tesis, obviamente, donde viene como esta reseña, ¿no? de todos los autores. Propiamente, bueno, les voy a recomendar lo mío y después lo de otros profesores, ¿no? La tesis que yo hice, bueno, los antropólogos trabajamos justo situado, ¿no? Es el barrio de Chapultepec, en el municipio de Pasoyucan. Y bueno, pues trato de hacer como una compilación de esta memoria biocultural del maguey, pero además en una trayectoria de 90 años. Mi trabajo obtuvo un premio por la Academia Mexicana de Ciencias, como tesis en Ciencias Sociales. Entonces, bueno, me gustaría pues recomendar su lectura, porque fue pensada justamente no solo para los colegas científicos, sino como una forma de difundir el trabajo que hacen los tlachiqueros y sus familias. Entonces, bueno, pues la primera recomendación obviamente es mi trabajo, porque creo que es un buen trabajo, muy completo, pero además hay otros profesores que trabajan el tema. Yo recomendaría para este tema del maguey en la actualidad los trabajos que hace el profesor Jorge Campos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él trabaja mucho con estas etnografías acerca del maguey, pero además también como enfocado a la historia larga del maguey y del pulque, y además como con un trabajo muy participativo con las comunidades. Entonces él es como un referente para mí. También los trabajos del doctor Rodolfo Ramírez Rodríguez, él desde la historia también es como una fuente invaluable, como actual, digamos, o sea, que nos permite entender no solo la actualidad del maguey, sino como la historia y la trayectoria, ¿no? Lo cual complementa, ¿no? Los análisis del tiempo presente, y el trabajo de la doctora Jocelyn Soto y de la doctora Diana Xochitl, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ellas desde la ciencia económica también trabajan mucho con el trabajo de las mujeres, el trabajo de las cooperativas en torno al maguey, y entonces también es como otro enfoque, y es un trabajo súper interesante. Yo creo que son como los 4 autores que yo, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, en la actualidad son como un buen referente para quien quiera adentrarse a este mundo, ¿no? del maguey, que además es muy complejo. Y quiero decir, ¿no? Además, que detrás de un taco de barbacoa que nos comemos, detrás de un
pulque que tomamos, hay mucha historia, hay problemáticas también, hay identidad, hay cultura, hay un trabajo, ¿no?, de los campesinos que a veces es poco valorado, que en la mayoría de los casos es mal pagado, digamos, y también creo que es como una invitación a hacer conciencia de los verdaderos protagonistas de esta historia, ¿no?, de esta historia cultural y de lo que implica el consumo de estos productos. Lo más complicado que yo he tenido que enfrentar en el trabajo de campo, yo diría que no, la palabra no es complicado, sino que es complejo, que es un ejercicio complejo y necesario para la práctica de la antropología, ¿no? Para mí el trabajo de campo significó, además de un paso obligado, ¿no?, porque así me lo enseñaron mis profesores en la ENA, o sea, digamos, el trabajo de campo es fundamental, ¿no?, para poder hacer una etnografía, obviamente, y para poder hacer como afirmaciones desde la ciencia antropológica. Entonces, yo diría que más que complicación es como un acto complejo, pero en el sentido que te ejercita, ¿no? Te ejercita, es como para mí la práctica que te da el ser antropólogo, el llevar el oficio del antropólogo, y para mí el campo significó cambios a nivel personal, en mi historia familiar, eso a nivel personal, pero para mí me parece como algo súper importante para la antropología, para el trabajo del antropólogo, para los estudiantes, la experiencia del trabajo de campo. En mi caso, a veces se puede hacer, digamos, los tiempos de vida o de las instituciones dan para hacer periodos cortos. En el caso de la tesis del doctorado, yo me fui 2 años a vivir a la comunidad en donde estuve trabajando. Entonces, digamos, con esa experiencia yo puedo decir que es fundamental hacer un campo lo más completo y lo más vivido que se pueda, o sea, estar en el lugar, ¿no?, vivir en el lugar y compartir, aprender de las personas, obviamente, saber escuchar, pero además el estar situado en el lugar te permite como tener una visión como más realista de lo que las personas viven en su día a día, y eso te permite como hacer análisis mucho más finos y más profundos y entender mucho más a profundidad el sentido de lo que tú vas a concluir o tú vas a afirmar en tus investigaciones, ¿no? Entonces, para mí significó mucho aprendizaje, muchos retos en el sentido de aplicar técnicas, pero además técnicas que estén como adaptadas, no desde el esquema o desde el libro, sino cómo adaptarlas para que como que hagan buena combinación con los saberes de la comunidad, con lo que ellos esperan, con lo que ellos respetan, no sé, o sea, es un arte el trabajo de campo, es estar pendiente de si la persona entrevistada ya se cansó, ya no quiere contestar, hay que respetar sus tiempos, hay que respetar como las costumbres de la comunidad, es muy bonito, respetar a veces lo que no te quieren decir, lo que es parte de su privacidad, y eso también hay que respetarlo con mucha ética, con mucha empatía, y a la vez, bueno, una fuente invaluable, ¿no?, de conocimientos, de aprendizajes. Fue algo muy valioso, ¿no? Creo que lejos como de ser difícil la palabra, diría yo, muy valioso, muy enriquecedor. Además, como antropólogos, creo que nuestro cuerpo es nuestro instrumento, ¿no? Los sentidos, la vista, el tacto, el oído, acostumbrarse a ciertas comidas, ¿no?, y que después vienes a la ciudad y extrañas, ¿no? Y aprender, ¿no? Es como sumergirse en un mar de otros conocimientos, de cosas nuevas por aprender, que por supuesto enriquecen mucho el trabajo académico, pero además a nivel personal también, ¿no? Cambia la vida después de un buen trabajo de campo, ¿no? Entonces yo lo recomiendo totalmente. Anécdota de trabajo de campo, pues para mí no fue una anécdota, ¿no? Fue una forma
Sí, pues. Fue una decisión pues que me cambió la vida, yo podría decir, y pues es algo que me tomé muy en serio. Obviamente en el campo pues hay risas, hay tristezas a veces, hay muchas emociones, ¿no? Hay muchos aprendizajes, la convivencia con muchas personas que ahora extraño, los alimentos, los lugares. Algo que yo podría decir así, pues sentía que mi vista era mejor allá porque todo está más despejado, entonces la vista te alcanza para ver muchísimo más lejos, ¿no? Y cuando yo regresé acá a la ciudad, sentía que no veía, ¿no? Por las paredes, ¿no? Aquí como los departamentos chiquitos y como todo un poco más cargado en la ciudad, entonces tal vez eso sería fue muy interesante, ¿no? Como sentir que incluso pues la vista se acorta un poco, ¿no? Y extrañar justo esas miradas largas que puede haber como en otro tipo de paisajes. Pues extrañé la comida también, o sea, nos vinimos mi esposo y yo con otro paladar, ¿no? Extrañando o queriendo más de comidas picosas, los quiotes, muchas comidas que solo estando allá valoré muchísimo, ¿no? Y creo que sería eso, pues todo lo que se extraña después regresando acá y que tú no percibes, ¿no? Como conscientemente, cómo el cuerpo se adapta también a otros lugares y a otros territorios. A ver, lo que yo le recomendaría a los estudiantes, tanto de antropología o que se quieran como especializar en los mundos rurales o en los procesos rurales, sería, bueno, uno, leer mucho, no solo autores o trabajos contemporáneos, sino irse a los autores clásicos, ¿no? Estudios o trabajos que se hicieron hace 100 años, hace 60 años, como los autores clásicos de la antropología, de la sociología, tienen mucho que decir, pienso yo, esos autores. Y sus planteamientos tienen muchísimo que ver todavía con este mundo rural actual. Esa sería mi primera recomendación. La segunda, como ya lo dije, en la medida de lo posible que se arriesguen o se atrevan a hacer trabajo de campo lo más extenso que se pueda dentro de las posibilidades de seguridad, económicas, de tiempos, pero creo que eso es fundamental, ¿sí? Sobre todo si vivimos como en zonas urbanas. Algo básico creo para entender los mundos rurales pues es justamente situarse y estar ahí, porque creo que así se entienden como procesos que de otra forma solo están en el papel, pero no tienen sentido para uno como antropólogo. Entonces no puedes hacer como esa visión fina, ese análisis fino, puesto que no compartes tanto esa experiencia. Y la número 3, pues que desde su perspectiva, desde su historia de vida, desde su trayectoria, pues que se atrevieran a plantear sus formulaciones, ¿no? Yo creo que a veces como estudiantes pensamos que nuestra voz o nuestra opinión o nuestras propuestas no son tan valiosas o no son tan buenas como el de las personas que ya tienen toda una trayectoria, pero creo que también la invitación es esa, ¿no? A que ellos encuentren su propia voz, sus propias reflexiones, sus propias propuestas y que se vayan sobre esa línea de lo que les dice su corazón, vamos a decir así, ¿no? Obviamente pues va articulado con el trabajo de los profesores, con las lecturas, con las prácticas, pero yo pienso que es aventarse sin tanto miedo a proponer lo que cada quien está destinado a hacer con el quehacer antropológico y con las propuestas y trabajos sobre el mundo rural. Otra cosa que me gustaría como comentar es justo, creo que es un reto para las personas que trabajamos estos temas, cómo hacer cómo llevar como el trabajo académico, nuestras propuestas de investigación, cómo hagan más conexión con públicos como más extensos, digamos, ¿no? No solo escribir para nuestros pares científicos, sino cómo hacemos que nuestro quehacer sirva o haga un puente con lo que las personas
de la comunidad o del lugar en el que vamos a trabajar se puedan identificar más o les pueda ser de utilidad, ¿no? Creo que ese también es un reto, el pensar, ¿no? Ir más allá como de esta zona y ver cómo divulgamos o cómo difundimos los conocimientos o todo lo que hemos aprendido de estos lugares, cómo lo regresamos, cómo lo retribuimos y cómo hacemos ahí la conexión, digamos, como de vuelta, ¿no? Al trabajo que no se queda en gabinete, sino que también se pone como al servicio de los propios procesos de las comunidades, de sus propias luchas, de sus propias dudas o de lo que ellos piensan que nosotros también podemos como hacer un trabajo de vuelta. Para ellos que a veces no necesariamente tiene que ser tan complicado, ¿no? Son cosas que podemos adaptar de nuestro propio bagaje y que ayuda mucho, ¿no? Como hacer ese puente en el sentido de que no nos llevemos todo y ya no devolvemos algo, ¿no? Por mínimo que nos pueda parecer.